Muy buenas tardes a todas las personas que participan en este acto conmemorativo del Día de la Mujer, 8 de marzo, en una iniciativa que agradezco del Instituto Cervantes y de la Oficina Cultural de la Embajada de España. Soy Agustín Núñez, en estos momentos encargado de negocios de la Embajada, encargado de negocios ad interim. Yo quería empezar haciendo unas breves reflexiones sobre uno de los elementos distintivos de la política exterior del actual gobierno, que ha proclamado una política exterior feminista. Es decir, una política en virtud de la cual España sitúa la igualdad de género como un elemento distintivo de su acción exterior. Apoyada esta decisión en un fuerte compromiso político con la reducción de las persistentes brechas de género que se han visto agudizadas como consecuencia de la pandemia del coronavirus y con un compromiso también de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en plena coherencia entre las políticas internas y la acción exterior del Estado. Nuestra estrategia de acción exterior, la estrategia de acción exterior de España, recoge la promoción activa de la igualdad de género como un principio transversal y a la vez un eje prioritario de la acción exterior española. Y esto se traduce en que la perspectiva de género ha de permear todas las actuaciones del servicio exterior en todas sus fases, desde la planificación, pasando por la ejecución hasta el seguimiento y evaluación de las actuaciones. Y esta perspectiva de género se incluye o afecta también a todas las áreas de la acción exterior: diplomacia bilateral, acción multilateral, cooperación internacional para el desarrollo sostenible y políticas internas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por todo ello, España reforzará su liderazgo en ámbitos prioritarios como la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de las niñas o la lucha contra la violencia de género. Y además de los ámbitos tradicionales en los que España ha desarrollado un liderazgo internacional en los últimos años, se pretende intensificar los esfuerzos en otras áreas, tales como, por ejemplo, la justicia económica, la acción climática o la lucha contra la trata de seres humanos, incluyendo, por supuesto, la trata de mujeres y niñas. Como antes apuntaba, en el marco de esta política exterior feminista, la promoción de los derechos de mujeres y niñas y su empoderamiento serán reflejadas en todas las actuaciones del servicio exterior, tanto al nivel bilateral y regional como del ámbito multilateral y de la Unión Europea. Y asimismo, se velará porque el servicio exterior sea consistente con estos valores de igualdad. Que de lo que se trata, en el fondo, es de conseguir una transformación en la forma de llevar a cabo la acción exterior, basada en un liderazgo comprometido, en una participación inclusiva y en la apropiación de estos objetivos de igualdad de género por todo el servicio exterior. En el desarrollo de esta política exterior feminista, el servicio exterior trabajará estrechamente con todos los otros actores que participan en la acción exterior de España o en la lucha contra la discriminación, incluidos otros ministerios y administraciones públicas, la ECID y otros organismos dependientes o vinculados a este ministerio, así como la sociedad civil, el sector privado y las universidades. Ejemplos de algunas acciones que conforman o que inspiran
virtud de las cuales se desarrolla esta política exterior de igualdad de género. Un ejemplo, la integración de los temas de género en las agendas de consultas políticas y visitas oficiales, incluyendo encuentros con mujeres y sus organizaciones en el país socio con el cual se llevan a cabo las consultas. Otro ejemplo, el seguimiento de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre mujeres y niñas en respuesta al COVID-19, resolución que fue promovida por España, y seguimiento, además, de la resolución sobre promoción y protección de los derechos de las mujeres y de las niñas con ocasión del 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Otro ejemplo son los actos de conmemoración del 10º aniversario del Convenio de Estambul, que es el convenio sobre la violencia contra la mujer, y la promoción de su ratificación. Este convenio entró en vigor para España hace ya años, en agosto del 2014. Otro ejemplo, la apertura de nuevas líneas de acción de la cooperación española que reflejen además las prioridades en el contexto pospandémico, en el contexto posterior al COVID-19. Otro ejemplo, la reciente celebración de un seminario internacional sobre la trata de seres humanos dedicado a analizar en profundidad las cadenas de suministro internacionales, los flujos financieros ilegales y el papel de las nuevas tecnologías en la lucha contra la trata. En definitiva, lo que el Gobierno de España pretende, como he señalado al principio, es que la igualdad de género sea un elemento distintivo de su política exterior, que por lo tanto es una política exterior feminista, con un objetivo político de reducción de las persistentes brechas de género y en cumplimiento de las distintas acciones de política interior y exterior. Repito lo que he dicho al principio, la promoción activa de la igualdad de género se ha convertido en un principio transversal y a la vez un eje prioritario de la acción exterior española. Esta es en síntesis la idea del Gobierno de España sobre la igualdad de género y su papel primordial en el desarrollo de su acción exterior. Y con esto quería empezar y concluir mi intervención en este acto. Agradezco a todos y a todas su participación en el mismo y cedo la palabra al director del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro encargado de negocios de nuestra embajada en estos momentos. Yo voy a referirme brevemente a un ciclo que ha realizado el Instituto Cervantes con objeto de conmemorar este Día Internacional de la Mujer, ciclo de cine compuesto de 5 películas y que realmente queríamos con este ciclo dar a conocer a las mujeres directoras pioneras de la cinematografía española. Son 5 directoras. La primera es Ana Mariscal, Margarita Aleixandre, Pilar Miró, Josefina Molina y la última es Cecilia Bartolomé. Hay una línea divisoria en la historia del cine más reciente de nuestro país, que es la creación de la Escuela Oficial de Cinematografía, que de alguna manera viene después de la creación del Instituto Español de Cinematografía en el año 1947 y que se consolida aproximadamente en los años 55-56. Por esa Escuela Oficial de Cine pasarían los grandes nombres del cine español, Carlos Saura, como profesores o como alumnos Jaime Chávarri, Bardem, Berlanga y un largo etcétera. Y también ahí estudiarían 2 de las primeras directoras españolas de esa generación, que fueron Josefina Molina y Pilar Miró. Pero antecediendo a ellas, en la inmediata posguerra, y las películas son del año 1952, están las primeras mujeres que dirigieron películas, Ana Mariscal y Margarita Aleixandre. Y Ana Mariscal
vamos a dar vamos a ofrecer una película Segundo López, aventurero urbano, del año 52, y de Ana Mariscal, La Gata, un poco más tardía, del año 1956. Obviamente las herramientas en aquellos años para hacer cine eran mucho más rudimentarias que lo que fueron ya a finales de los años 50 y en los años 60, sobre todo con la formación que dio a aquella escuela oficial de cinematografía, más la posibilidad del segundo canal de televisión española. Por lo tanto, una de las virtudes de este ciclo es dar a conocer no solamente diferentes trasfondos históricos a través de estas películas, sino también estéticas completamente diferentes. La primera, que estaba muy marcada en el caso de Ana Mariscal y también en el caso de Margarita Aleixandre, por el neorrealismo italiano, que combinaban con elementos propios de la cultura española, lo que sería la tragedia rústica o el drama del campo español, en el caso de La Gata de Margarita Aleixandre, y más marcadamente la novela picaresca o el legado de la picaresca en el caso de Ana Mariscal. Ana Mariscal empezó siendo actriz, posteriormente dirigió fundamentalmente dos películas, la que vamos a ver, la de Segundo López, y luego otra sobre la guerra civil o la amortiguación de la guerra civil en un pueblo pequeño que en realidad es la Luarca, un pueblo costero asturiano, y basado en la novela de Jesús Evaristo Casadiego. La película y la novela se llamaban Con la vida hicieron fuego. Hay que tener en cuenta también que la guerra civil marca profundamente la infancia de estas dos directoras. Respecto a Margarita Aleixandre, su itinerario vital es bastante más complejo que el de Ana Mariscal. Después de realizar La Gata y realizar una serie de documentales, una de ellos sobre Cristo, siguiendo las imágenes, la cristología y las imágenes del arte sacro sobre Cristo de los siglos XV, XVI y XVII, se embarcan en una aventura hacia México primero, Nueva York después, y por casualidad llegan su marido o su pareja de entonces, Rafael Torrecilla, que era un cámara muy famoso en aquellos años en España, a Cuba, donde de alguna manera viven los tiempos de la Cuba post-revolucionaria, y allí colaboran con el Instituto Cubano de las Artes e Industrias Cinematográficas y con el Teatro Musical de Cuba. Realmente llega Margarita Aleixandre, si le sirve de algo como orientación, llega a colaborar con Tomás Gutiérrez Alea, el gran director de cine cubano. Bueno, y ya pertenecientes a la generación de la Escuela Oficial de Cine, tenemos a dos directoras, ya una de ellas fallecida, Pilar Miró, que llegó a desempeñar cargos públicos importantes, como fue directora general de Radio y Televisión Española, y que realmente es una de las figuras señeras y más importantes de la dirección cinematográfica en España. Ambas influidas por el teatro, es decir, Pilar Miró, que estudia periodismo, Josefina Molina, que estudia políticas. Cuando tienen la oportunidad se enrolan en la Escuela Oficial de Cinematografía y de una manera u otra pasan a trabajar para Televisión Española. Pilar Miró, haciendo unos dramáticos para televisión de lo que se llamó el segundo canal de Televisión Española, el célebre Estudio 1, ya a partir de los años 60, y a partir de entonces, un poco más tarde, empieza su carrera cinematográfica. La película que vamos a ver es una película histórica, que fue muy polémica en su tiempo, El crimen de Cuenca, y que narra pues, el apresamiento por parte de la Guardia Civil de un presunto delincuente que en el fondo era inocente. Quizá no sea la película más representativa de Pilar Miró, ni tampoco la película que mejor puede representar lo que hoy celebramos en este día. Hay una película muy interesante que de alguna manera tiene una profundidad autobiográfica, que es Gary Cooper, que estás en los cielos, de los años 80, finales de 83, 84, donde de alguna manera por primera vez aparece en el cine español la historia o el itinerario vital de una mujer
profundamente celosa de su independencia, muy independiente, y que tiene que pagar eso precisamente con la soledad. Y que su figura, donde ella recuerda de su adolescencia y de los cines de barrio, era Gary Cooper, como diciendo esa persona que nunca llegó a su vida elevado a la categoría de mito. Pilar Miró también vertió obras literarias con bastante éxito. Es el caso del Perro del Hortelano, que tuvo 7 premios Goya, el Werther de Goethe, adaptaciones todas ellas muy libres, mucho más atada al texto y a la época histórica y al mensaje literario, la adaptación del Perro del Hortelano, y hizo también la cine político llevando la novela de Antonio Muñoz Molina, Beltenebros. Otra película realmente importante de Pilar Miró fue bueno, ya me he referido anteriormente a ella, el Gary Cooper, que estás en los cielos. Josefina Molina tuvo una educación sentimental como Pilar Miró bastante semejante, solo que en lugar de la realización de dramáticos para televisión, estuvo comprometida con el teatro independiente y ella misma fue directora de teatro. Una de las obras que llevó a escena pues fue, por ejemplo, Los últimos días de Manuel Kant, de Alfonso Sastre, muy conocida en los años 80, finales de los 70, pero sobre todo cabe contar el gran éxito que tuvo como directora de teatro al llevar el monólogo de Delibes, que es una obra de literatura, 5 horas con Mario, 5 horas con Mario, a los escenarios españoles, con una actriz muy famosa, Lola Herrera, y que se convirtió como uno de los grandes hitos y éxitos del teatro español. Por lo tanto, también hizo cine histórico, el caso de Esquilache, basada en la obra de Buero, Un soñador para un pueblo, y series para televisión española, como es el caso de Santa Teresa de Jesús, donde de alguna manera ella vierte una visión de Santa Teresa donde aparece la independencia y los criterios libres de una mujer, en este caso de la santa, ¿no? Lo curioso de la obra que vamos a ver, de Función de Noche, es el origen. Es decir, la puesta en escena y la dirección de 5 horas con Mario le lleva en esta película a Josefina Molina a realizar una obra paralela y de alguna manera a revivir la crisis o una hipotética crisis matrimonial. Lo que en la obra de Delibes es un monólogo, de una mujer ante el cadáver de su marido inmediatamente después de su muerte, en Función de Noche, siguiendo más o menos los mismos parámetros, de yendo hasta el fondo, de decir las cosas que nunca se pudieron decir, toma la forma de un reencuentro con un ex marido, donde realmente hay una fórmula de confesión para limpiar y apaciguar los recuerdos. Es una obra, por lo tanto, muy interesante, pero que tiene que leerse paralelamente a lo que significó y lo que significa la obra de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Y vamos a la última, que es la más joven de ella y que introduce pues, otro género aquí, que es el del documental político. El del documental político. Es Cecilia Bartolomé, después de No se os puede dejar solo. Es un documental político donde las personas que aparecen son los políticos, o muchos de ellos que hicieron, o todos prácticamente que hicieron la transición española, y que lo que narra de alguna manera es el pulso de esa historia que los españoles tuvimos después de la muerte de Franco y prácticamente hasta el 23 de febrero del año 1981 con el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. Es decir, cómo vivía la sociedad esa transición a la democracia, los testimonios de los protagonistas, el ambiente social y, por lo tanto, el significado histórico de ese tiempo. Hubo 2 grandes documentales que cubrieron esos años. El otro era el de Pere Portabella,
bastante parecido, pero como todo lo que hizo Portabella, bastante más experimental. El título es un poco largo, es bastante cacofónico, Informe sobre algunas cuestiones de interés general para una proyección pública, con la diferencia que el documental de Portabella es anterior a las elecciones de junio de 1977, de tal manera que quizá para tener una visión más panorámica y más completa de lo que fueron aquellos años, yo les aconsejaría que, además el de Portabella creo que está en YouTube, que pudieran acceder a ambos documentales. Yo creo que esto es lo que más o menos un resumen del ciclo de películas. Son las pioneras, son las pioneras. Después vinieron otras buenas y directoras de cine más jóvenes, Itziar Bollaín, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez y un largo etcétera. Para acceder a estas películas que serán en español con traducción, bueno, con subtitulada al inglés, pueden hacerlo a través de, siguiendo el enlace que aparece en la página de Facebook del Instituto Cervantes, o bien entrar en la página web del Instituto Cervantes, moscú.cervantes.es, acceder a actividades culturales, clicar o pulsar sobre pioneras, que aparece anunciado allí, y les llevará a una página donde puede enlazar al canal de Vimeo, donde tienen toda la información y la presentación de las películas abierta. Muchísimas gracias por su presencia y creo que cedo la palabra a Javier Torres. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, pues yo en primer lugar, desde la Agregaduría de Educación, quiero felicitar a todas las mujeres en esta fecha que, bueno, que cada vez va tomando más relevancia y que es celebrada en muchísimos países desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, simplemente tengo unas breves palabras para recalcar y para darle la importancia que se merece al papel de la mujer en la educación, en este caso en Rusia. El mundo de la educación, como todos saben, pues, o como os podéis imaginar, al menos, en gran parte está dominado por mujeres. Y bueno, yo tengo la suerte por mi trabajo de poder visitar muchas instituciones educativas, tanto a nivel universitario como escuelas de primaria y secundaria. Y bueno, los resultados que vemos, el trabajo que se hace con los niños, con los estudiantes, con las familias, realmente es espectacular. Es tremendo el cariño, la dedicación que le ponen y todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todos esos resultados son en una grandísima parte y desde luego muy mayoritaria mérito de muchas mujeres que desde la docencia, desde la administración, desde la dirección de las escuelas, desde diferentes roles, desde diferentes papeles, con su esfuerzo y con su trabajo diario, pues consiguen. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que este es un mundo, como decía, con muchas mujeres y tengo que decir que creo que funciona bastante bien, que su trabajo, desde luego, luce mucho y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a estos centros podemos ver realmente que vale la pena lo que hacen cuando se levantan cada mañana y cuando trabajan por todos estos chicos. Este último año, como todos saben también, pues más o menos desde hace 12 meses, hoy, pues ha sido bastante complicado. Ha cambiado mucho la vida de todos, de las escuelas, por supuesto, y bueno, muchos estudios coinciden en que las grandes perjudicadas o las que han llevado gran parte de la carga de las dificultades de este año han sido las mujeres. En las escuelas, por ejemplo, que han tenido muchísimos trastornos en este año, no hay más que hablar de toda la enseñanza a distancia que tuvo que ser literalmente de la noche a la mañana. Hubo que pasar de una enseñanza presencial como toda la vida a una enseñanza a distancia en cuestión de horas y de días. A pesar de todo, están funcionando y están sacando adelante en unas condiciones muy difíciles a muchos chicos que continúan motivados, que continúan trabajando, que continúan dando lo mejor de sí. Entonces, bueno, como decía, desde luego este es mi pequeño homenaje a todas esas mujeres que están haciendo esto posible. Y desde luego mi respeto y mi admiración por todas ellas. Y bueno, este trabajo desde luego es posible
como comentaba anteriormente, gracias a muchas mujeres que desde diferentes puntos de la educación lo hacen posible. Y bueno, qué mejor ejemplo que el que tenemos ahora, que va a hablar a continuación, que es el de Irina Nurba, que es directora desde hace unos cuantos años de una de las escuelas, bueno, que yo me atrevería a decir que no solo de las mejores de Moscú, sino incluso posiblemente de las mejores de Rusia, porque tiene unos chicos que de verdad que maravillan cuando vas a verlos y dominan el español, dominan todas las materias, son súper educados y, como decía anteriormente, es en gran parte mérito a las mujeres que trabajan ahí. También hay algunos hombres, pero desde luego es una escuela llevada por mujeres y como decía, es realmente impresionante. Por lo tanto, sin más que añadir, quiero presentar a Irina Nurba, directora de la Escuela 1252 Miguel de Cervantes, una de las escuelas que tiene una sección bilingüe del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que, desde luego, como decía, es una escuela de la que estamos realmente orgullosos de colaborar y de trabajar con ellos. Así que, Irina, todo tuyo. Hola Javier, muchísimas gracias por esas palabras. Ya llevo 11 años de profesora y 16 años de directora del colegio, sin contar con 10 años de alumna del colegio. O sea que toda mi vida está relacionada con el Colegio Cervantes. Bueno, pues hoy hablaré del papel de la mujer rusa en la formación de las futuras generaciones. La mayoría de las profesoras y educadoras que trabajamos en la esfera de educación secundaria en Rusia somos mujeres. Con más precisión, somos el 88%, frente a un 73% en Italia, un 70% en Finlandia, 64% en Gran Bretaña, 63% en los Estados Unidos, 57% en España, 51% en China, 48% en México, 47% en Suiza y un 30% en Japón, llegando a casi un 99,5% en primaria y educación preescolar. En los colegios rusos del siglo XXI, los varones predominan en asignaturas como educación física, seguridad y tecnología. En los centros de formación profesional, las mujeres forman el 74%. En la educación superior, las profesoras y catedráticas forman un 56%, casi la mitad, aunque entre rectores y decanos predominan los varones. La feminización de la educación rusa empieza en los años 60 del siglo XIX, durante el periodo de la reformación de la educación popular y del establecimiento de los cursos en las escuelas de niñas. Las graduadas de esas escuelas tenían derecho a enseñar en escuelas privadas de niños y niñas de segunda y tercera categoría. El desarrollo de la educación universitaria dio paso a las mujeres al mundo de la enseñanza. En el año 1901, las graduadas de los cursos superiores obtuvieron el derecho a enseñar en la escuela secundaria para niñas y desde el año 1906 en la primaria. En 1911, las maestras y los maestros fueron igualados en sus derechos. Para este momento, las mujeres maestras eran un 53% de la cantidad común de los docentes. De ahí viene que la feminización de la docencia se debe a la situación histórica y social que necesitaban cambios y reformaciones en la esfera educativa, que a pesar de la necesidad de la formación académica en la sociedad, atravesaron dificultades económicas, las que fueron superadas solo a principios del siglo XX. Con el establecimiento de la Unión Soviética, la igualdad de los hombres y las mujeres dejó de ser problemática, contribuida por la promulgación de la educación y el oficio como obligatorios. La expansión de la profesión pedagógica entre las mujeres fue causada no solo por la política innovadora en el campo educativo, sino también por la Gran Guerra Patria de los años 1941-45, que causó una enorme crisis demográfica en los años 1940-1980. Y desde el año 1946
un 70% de profesores son mujeres. En el periodo soviético, la imagen de mujer maestra, catedrática, científica, era modelo que se transmitía a través de televisión, revistas, carteles. Eran profesiones de prestigio que además permitían a las mujeres compaginar la labor con el hogar familiar. En esta época fueron creadas numerosas películas soviéticas, cuyas protagonistas profesoras, además de ser inteligentes, serias, activas y responsables, eran sexuales y muy atractivas. La crisis socioeconómica de los años 90 del siglo XX afectó el estatuto social de la profesión pedagógica. En los medios de información, la imagen de mujer de negocios, ama de casa y mujer de sociedad alta desplazaron la imagen de mujer profesora debido al cambio radical de valores y prioridades. En la actualidad, en el mercado laboral hay mucha oferta que es más atractiva para los varones que la labor pedagógica, por lo cual hoy en día nos quedamos casi las únicas responsables de la formación de las futuras generaciones. Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de Educación de Rusia, a finales del siglo XX, un 90% de docentes eran mujeres. Esta cifra parece ser un gran mérito para las mujeres, pero igual que cualquier otro desequilibrio, tiene consecuencias negativas. Los investigadores suelen definir tales problemas como la feminización de los modelos de comportamiento entre los chicos. En el caso de los puestos oficiales en la sociedad escolar, la mayoría es ocupada por niñas, por lo que los niños están obligados a encontrar otra forma de demostrar fuerza y poder organizativos. Por ejemplo, fuera del colegio, en la calle. Por fin, los niños con menor deseo discutirán sus problemas con una maestra que con un maestro, lo que conllevará a problemas psicoemocionales. La solución radica en una serie de cambios administrativos y socioeconómicos que aumentarán el prestigio de esa profesión entre los varones. La radicalización del feminismo no funciona en esta esfera igual que en cualquier otra, pero esta no es la cuestión de ese discurso. En la actualidad, la razón de que las mujeres elijan este oficio está vinculada al hecho de que la docencia es vocación para algunas, para otras inercia, o sea, las graduadas en el periodo de la práctica universitaria decidieron quedarse en la profesión y entre otros se destaca el hecho de que el trabajo ofrece horario flexible, vacaciones extensas, que son 56 días en Rusia, y bastante tiempo libre. Aquí funciona el estereotipo de que el trabajo en el colegio es garantía de estabilidad y seguridad social. Para finalizar, diré que en el Colegio Cervantes estudian 1.800 niños y niñas entre 3 y 18 años. Hay 160 empleados en la plantilla. Las mujeres son el 78% del profesorado. La directora y 4 vicedirectoras somos mujeres. Hay varones entre profesores de educación física, informáticas, lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, es todo. Muy bien. Sí. Tamara, ¿no? Tiene que ir ahora. Tamara. Sí. Hola, buenas tardes. Pues yo iba a hablar sobre la mujer emprendedora y comenzaré centrando el tema de mi intervención, porque en primera instancia, cuando en español hablamos de mujer emprendedora, nos referimos sobre todo a aquella que despliega su actividad en el ámbito de lo privado. No obstante, si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, vemos que emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Y esto es algo que se puede hacer no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Por eso, en esta exposición intentaré repasar brevemente algunos ejemplos de mujeres empresarias exitosas a nivel mundial, por tanto, que han actuado en el ámbito privado. También algunos ejemplos de mujeres que han desempeñado importantes cargos públicos, también a nivel mundial, por tanto, que han actuado en el ámbito de lo público.
Y ilustraré con ello lo que quiero decir, que es que desde siempre las mujeres han contribuido al desarrollo de empresas y países allí donde han podido. Y ello aunque fuera sin un apoyo institucional como ahora estamos iniciando, ¿no? Por último, también mencionaré políticas que tanto empresas como poderes públicos vienen impulsando recientemente para fomentar el que, a pesar de los obstáculos, ya sean de tipo biológico, cultural o económico, la mujer puede contribuir, al menos en el plano de la igualdad de oportunidades, a estos campos público y privado. Dejo fuera, por tanto, de esta intervención la aportación femenina directa al desarrollo cultural y científico, aunque de ello también existen numerosísimos testimonios, como prueban, por ejemplo, Sofonisba Anguissola, pintora en la corte de Felipe II. En el ámbito literario, pues Beatriz Galindo, Concepción Arenal, que además tuvo una participación fundamental en el inicio del feminismo en España, feminismo que estuvo siempre vinculado en un inicio no tanto al modelo inglés o francés de revolución, sino más bien por la vía de la educación. Por eso tan importante lo que desde la educación tenemos que decir, ¿no? También los ejemplos de Emilia Pardo Bazán o Fernán Caballero, que a pesar de adoptar un nombre masculino, pues era una mujer. Ellas contribuyeron, pues, en el ámbito de la literatura también a la creación, ¿no? Y en Rusia, pues, por ejemplo, cabe hablar de Ana Akhmatova. También en el ámbito científico, no voy a entrar, pero tenemos numerosísimos ejemplos de mujeres increíblemente exitosas. Por ejemplo, Marie Sklodowska-Curie sería posiblemente el mayor ejemplo, una mujer doblemente premio Nobel, algo bastante insólito. Existen muy poquitos casos de dobles premios Nobel. O incluso también en el ámbito de la filosofía tenemos ejemplos como Hannah Arendt, o en España María Zambrano, y en nuestros días ya pues Marta Nussbaum o Victoria Camps y Adela Cortina. En el ámbito también del deporte están Valentina Tereshkova y Edurne Pasaban, o en fotografía Olga Svitlova. Existen otros ámbitos como el de las santas, que incluso han sido recogidas en el cine. Santa Teresa sería el ejemplo fundamental, y otros que no van a ser objeto de esa intervención, que se ciñirá básicamente a la empresa y al mundo de la actuación pública. Pero sea desde el ámbito privado o sea desde el público, las mujeres pueden tener un gran impacto. Y de hecho resulta muy interesante que la revista Forbes publica un ranking de las mujeres más poderosas del mundo sobre una base de ciertos criterios. Y el resultado de todo ello son mujeres de 30 países, nacidas a lo largo de 4 generaciones, y que incluyen a 10 jefes de Estado, 38 directoras ejecutivas y 5 artistas. Y a las que se han incorporado recientemente en el año 2020, todas aquellas que han hecho una contribución especial para la lucha contra la pandemia que estamos actualmente viviendo. Comenzaré, por tanto, por mostrar ejemplos de mujeres exitosas en el ámbito empresarial. En la lista de multimillonarias de Forbes del año 2019 figuran 234 mujeres, pero solo 67 formaron su fortuna por su cuenta. La capacidad de las mujeres para ocupar puestos de alta dirección está efectivamente influenciada de manera muy acuciante por la cultura. Por ejemplo, en China hay muchas ejecutivas a nivel senior, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en Iberoamérica o en África. Y he seleccionado algunas emprendedoras que a lo largo del tiempo y en diferentes continentes hicieron sus fortunas millonarias sin ayuda. Puedo hablar en primer lugar de Madame C.J. Walker, que fue una hija de antiguos esclavos de Luisiana y huérfana a los 6 años y madre poco después de los 14 años. Esta emprendedora se inició como recolectora de algodón. Inició una línea de cosméticos y productos para el cuidado del cabello para mujeres afroamericanas, ella era afroamericana, en una época donde la segregación aún era una realidad. Con apenas $1.50, ni siquiera llegaba a ello, empezó su negocio de venta puerta a puerta y se convirtió en la primera mujer millonaria hecha a fuerza de trabajo propio. También cabe mencionar en nuestros días a Oprah Winfrey, que es ahora llamada incluso la reina de la televisión, que tiene
pues un imperio de medios de comunicación que incluso sufrió de abuso sexual durante su niñez. Y cabe hablar de otras muchas mujeres destacables, Diana von Fürstenberg o Estée Lauder y Mary Kay en el ámbito de los cosméticos. Pero destacaré una que me ha parecido de particular interés por ser una empresaria afgana que se atrevió a iniciar un negocio en un país donde las oportunidades para las mujeres son verdaderamente escasas. Es una señora que se ha tenido que enfrentar a amenazas de muerte y al repudio social para ayudar a otras mujeres de su pueblo a iniciar negocios. Después de que su padre y su hermano abandonaran a su familia para unirse a los talibanes, Camila Siddiqui, que ese es su nombre, abrió un negocio de costura para alimentar a sus hermanos menores y junto con otros miembros de su familia se embarcó en peligrosas expediciones para obtener materia prima. Y hoy su empresa es un referente de la moda en Oriente Medio. Además, dirige una red de apoyo a otras emprendedoras de su área. En Japón destaca Yoshiko Shinohara, una ejecutiva de 82 años que lanzó una agencia de trabajo temporal, Tempstadt, y que es actualmente pues, multimillonaria. Otras empresarias de las que mencionaré dos. Nelly Galán, aún nacida en Cuba, la primera presidenta latina de una cadena de televisión estadounidense, Telemundo. Es ahora autora, productora y fundadora del Movimiento Adelante también, una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a empresarias latinas. Y, por ejemplo, en Rusia cabe destacar a Dasha Zhukova, que es fundadora en el año 2008 del Museo Garage de Arte Contemporáneo, contribuyendo al desarrollo del mundo artístico y a la atracción de nuevos talentos a la capital rusa. Cabe mencionar a muchísimas otras mujeres emprendedoras que no han sido capaces de crear imperios multimillonarios, pero que han sido fundamentales a la hora de sacar a sus familias adelante, y el instrumento de los microcréditos es uno que cabe mencionar en este ámbito por ser muy exitoso en determinadas partes del mundo, sobre todo en Asia en particular, pero también en África, con demostrados índices de éxito cuando son gestionados por mujeres. En España, cabe nombrar a numerosas empresarias. Cada año se someten a votación desde el año 2011 en una página web, lastop100.com, mujeres que no solamente son empresarias, sino también científicas, académicas o mujeres del mundo del ocio y de la cultura. Y bueno, podemos nombrar a muchas de ellas. Muchas son parte de la familia que ha creado la propia empresa. Como sabemos, en España tenemos un tejido muy importante de empresa mediana y pequeña, pero otras no están ligadas a su empresa y han demostrado un éxito internacional, como Ana María La Justicia, fundadora de La Justicia, que es una química empresaria de 93 años, o Amparo Moraleda, ingeniero y consejera de compañías como Airbus o antigua directora de IBM España y Portugal. Hay muchos proyectos en España en el ámbito empresarial que promueven la participación de la mujer, como es www.sonpioneras.es, que merece particular atención. Arantxa Martínez, nacida en el año 84, economista y con experiencia en banca de inversión, lo dejó todo y fue a la India, a realizar un emprendimiento con casi 2.000 mujeres y ha recibido el premio de la Comisión Europea de Mujeres Innovadoras del año 2020. La menciono porque podría ser muy representativa de otras tantísimas mujeres que están haciendo por colaborar a la economía y también a la sociedad desde la empresa. Paso ahora al segundo de los puntos de la intervención, que son los ejemplos de mujeres exitosas en el ámbito público. Y aquí podemos distinguir entre las mujeres a lo largo de la historia o las mujeres hoy en día. A lo largo de la historia, varias han sido las reinas que han contribuido significativamente al desarrollo de su país. En España no podemos dejar de mencionar a Isabel la Católica, reina de Castilla, que fue junto con Fernando el Católico
quien forjó la Unidad Personal de España y quien apoyó importantísimos emprendimientos no solo para España, sino para el mundo, como fue la financiación de los viajes de Cristóbal Colón. Es cierto que las mujeres españolas, importantes también en la vida histórica, no han sido muy conocidas, como Juan de Austria, por ejemplo, que fue hermana de Felipe II y regente de España entre 1554 y 1559, o la mal llamada Juana la Loca, Juana I de Castilla, que ha sido acallada por la historia, pero recientemente los historiadores están aclarando el hecho de que no era precisamente lo loca que se nos ha querido hacer ver. En Rusia, por supuesto, cabe mencionar a Catalina I, a Ana Ioannovna, a Elisaveta Petrovna, la hija de Pedro el Grande, y por supuesto, por encima de todas ellas, por toda su contribución a la grandeza de este país, a Catalina la Grande. Existieron, por supuesto, otras reinas con un enorme impacto en sus países, como Tamar de Georgia, bajo la cual se vivió un máximo esplendor, con éxitos no solamente políticos y militares, sino también logros culturales, o Isabel de Inglaterra, que reinó 44 años entre 1558 y 1603, y bajo su reinado el país también vivió un gran esplendor cultural. En el plano religioso, para bien o para mal, su intervención fue determinante para que el protestantismo se impusiera al catolicismo en su país. O también podemos hablar de María Teresa I de Austria, que fue la primera y única mujer que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo, con importantísimos éxitos para Austria. Otras mujeres también han desempeñado un papel fundamental en la historia de sus países en el pasado, como son las heroínas Juana de Arco o María Pita en España. En la época contemporánea, pues cada vez vemos más a mujeres ocupando unos puestos de responsabilidad en la vida pública. Y algunos recientes ejemplos serían Margaret Thatcher, por supuesto, que fue de las pioneras, con un papel fundamental para el Reino Unido, siendo primera ministra entre 1979 y 1990. Y en nuestros días, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, por primera vez una vicepresidenta ha sido mujer. Angela Merkel, por supuesto, canciller de Alemania desde el año 2005 y la mujer, según la revista Forbes, más poderosa del mundo, 14 veces, en 14 ocasiones. O también Christine Lagarde, actualmente presidenta del Banco Central Europeo desde el año 2019 y previamente, como se sabe, directora del Fondo Monetario Internacional, aparte de ministra de varias carteras en su país. O Kristalina Georgieva, directora actual del Fondo Monetario Internacional desde el año 2019. O en Rusia, Elvira Nabiulina, gobernadora del Banco Central de Rusia desde el año 2013 y previamente asesora económica del presidente y ministra de Desarrollo Económico y Comercio. Según la lista de Forbes, ocupa el puesto 57º en el escalafón de las mujeres más poderosas a nivel mundial. Siguiendo con líderes europeas, cabe mencionar a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea desde el año 2019, a Erna Solberg, primera ministra de Noruega desde 2013, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca desde 2019, y bueno, no diría un largo etcétera, pero también la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, Zuzana Kaputova, presidenta de Eslovaquia también desde 2019, o en Suiza, Simonetta Sommaruga, presidenta de la Confederación Suiza. O en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presidenta desde el año 2017. En África también las mujeres han jugado en el ámbito público un papel importante, si no muy numeroso. Podemos mencionar a la ya fallecida Wangari Maathai, keniata activista social, medioambiental, que fue conocida por el mundo entero por recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2004, fallecida. O también Ellen Johnson, antigua presidenta de Liberia entre el año 2006 y 2018, que fue la primera mujer presidente electa en África y que también recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2011 por sus esfuerzos por incluir a las mujeres en el establecimiento de la paz. También a Sahle Work Zewde,
presidenta de Etiopía desde el año 2018, diplomática de carrera, sirvió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como representante especial de él ante la Unión Africana. U otras africanas como Joyce Banda, presidenta de Malawi entre 2013 y 2014. En Asia también cabe mencionar algunas mujeres como Yoriko Koike, actual gobernadora de Tokio desde 2019, o Sheikh Hasina Wajed, primera ministra de Bangladesh desde 2009, aunque es cierto que ella tiene, si queremos, menos mérito en el sentido de que es hija del primer presidente, pero igual se pueden mencionar otras mujeres como Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas de la India y exministra de Defensa. En la España contemporánea, las mujeres están en primera línea también en el gobierno. Cabe citar, entre otras, a Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta tercera, o nuestra ministra Arantxa González Laya, además de la ministra de Exteriores, Margarita Robles, u otras antiguas ministras como fuera Elvira Rodríguez, antigua ministra de Medio Ambiente y antigua presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vistos, por tanto, estos ejemplos, cabe ahora pasar a prestar cierta atención a las políticas para promover la participación de las mujeres. Y en esto me centraré en un primer momento en el plano empresarial y luego pasaré al público. En el plano empresarial hay numerosas políticas que las empresas vienen poniendo en marcha en el entendimiento de que la participación de la mujer contribuye al desarrollo económico por vías que a lo mejor no son tan claras de medir, aunque cada vez más hay más índices y formas de hacerlo, pero se entiende que el liderazgo femenino, la diversidad de los equipos genera una mayor creatividad que redunda por fin en una creación de beneficios. Recientemente el Financial Times hacía un estudio en el que señalaba, en el que analizaba el papel de las Chief Financial Officers y veía el resultado de su actuación en la creación de valor en las empresas que cotizan en bolsa. Se vio que habían incrementado su cotización al poco de haber tomado las mujeres las riendas de esas empresas. Pues poco a poco se van generando estos estudios y en muchas ocasiones pues, salen resultados esclarecedores. Es cierto que existen muchos obstáculos todavía y que en el ámbito privado se está bastante lejos de alcanzar lo que hace unos años se pensaba que sería más rápido. Por otro lado, en el plano público, desde el plano público es desde donde mayor impacto se puede tener, puesto que con medidas de tipo legislativo se pueden alcanzar grandes objetivos. Y entre las políticas públicas deseo mencionar brevemente primero políticas en el plano internacional para pasar luego a las políticas que desarrollamos en España, brevemente porque ya el ministro consejero ha hecho alusión a muchas de ellas. Por tanto, en el plano internacional tenemos el marco regulador fundamental, que es la Carta de las Naciones Unidas, y en ella ya en el preámbulo se menciona, se consagra el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. También se hace en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde entre los diversos artículos que se refieren a la igualdad, el artículo 23 recoge el derecho a la igualdad salarial por igual trabajo. También en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se menciona el principio de igualdad, sobre todo en el ámbito laboral. En el caso de España, las políticas públicas que se han llevado a cabo, bueno, realmente del marco legislativo de España puede empezarse con la propia Constitución, donde en el artículo 35 se consagra el derecho de que todos los españoles tienen deber y derecho a trabajar sin discriminación.
Y posteriormente pasamos a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que consagra toda una serie de medidas de discriminación, tanto positiva en negociación colectiva como de derechos de conciliación en la vida personal, familiar y laboral. Y obliga a las empresas a formular la elaboración de planes de igualdad como conjunto ordenado de medidas para realizar primero un diagnóstico de la situación y una igualdad de trato. Regula la igualdad en el empleo público, la igualdad en el acceso a bienes y servicios, la igualdad en la responsabilidad social de las empresas y la participación de las mujeres en los consejos de administración de sociedades mercantiles. Eso es esta ley tan importante. Posteriormente, cabe mencionar también el Real Decreto Ley 6/2019, que ya no habla de los permisos de paternidad y maternidad, sino que habla de permisos por nacimiento y cuidados del menor, abogando, por tanto, por la corresponsabilidad, siendo estos derechos obligatorios e intransferibles. Es preciso disfrutarlos. A esto se añaden además dos importantes sentencias, la sentencia 92/2008, que declara la nulidad del despido de una mujer embarazada, o la sentencia 2/2017, que declara que las empresas no pueden mermar expectativas laborales de la mujer como consecuencia de bajas por maternidad o porque tengan embarazos de riesgo. A ello se añade el acuerdo en Consejo de Ministros del 9 de diciembre pasado, por tanto bastante reciente, que aprueba el tercer plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y los organismos públicos, sobre lo que el ministro consejero don Agustín Núñez ha venido hablando previamente. A ello se suma también la Ley de Iniciativas en contra de la Violencia de Género, que es la Ley Orgánica 1/2004. En el plano internacional, España también quiere promocionar esta política y en cada país actuará de una forma adecuada a la situación que se dé. Y en el plano de los organismos internacionales promociona la política de respeto a la mujer. Así fue muy importante la participación de España en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016, sacando adelante resoluciones en contra de la violencia sexual en conflicto y también en relación con la puesta en marcha de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que la resolución 1325 que ha mencionado el ministro consejero marcó un antes y un después en la agenda internacional en relación con la mujer. Se entiende, y hay numerosísimos estudios al respecto, que allí donde se incluyen las mujeres en los procesos de pacificación, el resultado es más duradero y el conflicto es menor. Por eso también el secretario general de Naciones Unidas actual, Antonio Guterres, en el último año, en las reuniones que en Naciones Unidas se dieron al respecto, señaló la igualdad y las mujeres como una prioridad desde el principio, porque son fundamentales en la pacificación en el mundo. Hay muchos países en el mundo donde existen conflictos y es fundamental incluir a la mujer porque si no, no se obtienen los resultados deseados. Concluiré, tengo que añadir también que en Rusia las menciones relativas a los temas de género o de igualdad se encuentran fundamentalmente en el Código de Familia y en el Código Laboral, y que culturalmente la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, como ha señalado Irina Anurova, pues está ya inmersa en la cultura en Rusia, y que precisamente hoy salían unos interesantes datos en la prensa, Rossiyska Gazeta, que señalaban los altísimos índices de participación de la mujer en el ámbito laboral en Rusia. Bueno, partiendo de la base que hay ya 10,5 millones más de mujeres que de hombres en Rusia y que representan en la actualidad un 54% de la población, las mujeres son el 48,7%
de la población activa en Rusia y el 44,7% de los cargos directivos, el 62,7% de los especialistas altamente cualificados en Rusia y 2/3 de los especialistas en sanidad y el 83% en educación y el 71% en negocios y administración de empresas y el 66% en derecho, cultura y humanidades. Por tanto, un papel muy destacado de la mujer en Rusia. Me cabe, por último, señalar que cada vez hay pues, más organismos que se dedican a estudiar este impacto, a que no solamente sean palabras, sino que todo esto esté respaldado por estudios científicos. Y uno de los sitios es la Organización Mundial del Trabajo o UN Mujeres, o también el Banco Mundial, que publican estudios sobre los diferentes índices en los distintos países sobre la posición que ocupa la mujer en cada una de sus economías y sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Natalia, ¿hay preguntas? Solamente la tuya. Bueno, alguna más aparecerá, ¿no? Pues bueno. Sí, esperamos, por supuesto, muchas gracias por las ponencias tan interesantes, tan amplias. Esperamos que nuestros invitados hagan preguntas a nuestros ponentes. Las preguntas se puede escribirlas en el chat general y en cuanto aparezcan yo las leo. Aquí ha aparecido una pregunta de parte de Ana Shkoli. Quiero preguntar sobre la última ley del testimonio. ¿Del testimonio? No sé, ¿Podrías ampliar un poquito la pregunta? Hay otro de Miguel Ángel Ortiz. No veo. ¿La puedes leer? Sí. A ver, es para Zavala. ¿Podría repetir la señora Zavala los porcentajes de participación en el mundo laboral ruso de las mujeres? Sí, bueno, son datos tomados de Raciska Galleta. De participación, el 48,7% de la población activa son mujeres. El 44,7% de los cargos directivos. El 62,7% de los especialistas altamente cualificados. 2/3 de los especialistas en sanidad. 83% en educación, 71% en negocios y administración y 66% en derecho, cultura y humanidades. Supongo que si buscan algo así como mujer en Raciska Galleta, pues vendrá, no creo que sea muy difícil encontrarlo. Yo había hecho una pregunta a Irina sobre la representación de las mujeres en las grandes empresas, centros científicos
y administración en Rusia, ¿no? O sea, ¿cuántos cargos directivos altos y si tienes alguna idea sobre eso? No, la verdad es que no me he planteado pues, este tema. He hablado más del profesorado. Yeah. De los directores de colegio, creo que ahora siguen predominando las mujeres, pero cada vez hay más varones. Eso sí, supongo que forman un 40% del directorado, digamos. Interesante. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más y si no, Agustín, ¿cierras el acto? ¿Mm? ¿El micrófono? El micrófono. ¿Cierras el acto, Agustín? Si hay preguntas. Micrófono. A ver si puede cerrar Agustín. Casi mejor, ¿no? Bueno, creo que ahora me estáis oyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo conseguiste. Perdona, es que no... Bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado en este acto, especialmente a las panelistas y panelistas, señoras panelistas o señores panelistas. Creo que ha sido una experiencia interesante y nos ha permitido intercambiar puntos de vista relevantes sobre la participación de la mujer, tanto en el mundo contemporáneo como en épocas pasadas, y ver cuál es la importancia creciente del papel de la mujer en la sociedad y en el mundo en general. Papel al que el gobierno español intenta contribuir activamente tanto en su política interior como en su política exterior. Y esperemos también que las películas del ciclo que ha sido programado nos ilustren también sobre muchas de estas cuestiones. Así que, sin más, muchas gracias por su participación, tanto como panelistas como oyentes, y doy por terminada este importante acto. Muchas gracias. A ti, Agustín. Muy bien.